Hola a todos, bienvenidos al curso Samplers y Muestreo. Mi nombre es Daniel de la Fuente. Hola amigos, bienvenidos al segundo capítulo del curso Samplers y Muestreo, en el que vamos a ver hoy un poco la arquitectura de un sampler. ¿Por qué lo he llamado así? Pues por conocer que conozcáis las partes fundamentales de un sampler. Cómo trabaja, de qué manera trabaja, qué es necesario, qué es opcional, qué es imprescindible. Y un poco conozcáis cómo trabajan estos aparatos e inherentemente también un poco cómo ha evolucionado todo en función de los samplers virtuales, puesto que la mayoría de las funciones de un sampler convencional ahora las realiza el propio ordenador. Bueno, pues un poco conocer todas estas estos intríngulis del ordenador, del sampler e inherentemente del ordenador, os van a ayudar a entender mucho mejor cómo funcionan estos aparatos y la función que hacen. No me voy a extender más, vamos a entrar en la materia y vais a ver un poquitito, vais a entender mucho mejor cómo funciona un sampler. Vamos a ver su arquitectura. Bueno, pues como todo aparato electrónico con capacidad de procesar datos como lo es un sampler, en primer lugar tendríamos que hablar del procesador o del microprocesador, que es el que permite al sampler la potencia suficiente como para poder jugar y reproducir toda esa cantidad de muestras en tiempo real. Si os acordáis, y aquellos que hayáis visto los capítulos, sobre todo el capítulo 2 sobre el tema, en el curso de todo sobre MIDI, sobre el tema de potencia, sabéis que los microprocesadores han evolucionado muchísimo hasta poder hacer la cantidad de procesos de muestra y de datos que hoy en día conocemos. Estamos hablando de samplers, que siempre han sido unos instrumentos particularmente caros. Los procesadores siempre han ido de acuerdo a la potencia que necesitaban estos aparatos. No es uno de los parámetros, desde mi punto de vista, más importantes en el sentido de a la hora de personalizar un sampler. Pero bueno, de todos es conocido que a mayor potencia de un microprocesador, mayor capacidad de trabajo en tiempo real tiene un aparato. Por eso os digo que estos aparatos siempre han sido caros y siempre han tenido fama de muy caros. En fin, los microprocesadores, como ya sabréis, han ido evolucionando y se le han dotado a los samplers de microprocesadores mucho más potentes. En el caso de los samplers virtuales, digamos que esa función la ha tenido que cumplir el microprocesador interno del propio ordenador, que es el que hace la función de procesar todas esas muestras en tiempo real y de editar y de poder jugar con todas esas muestras. Ahora, a mayor capacidad o potencia de un microprocesador de un ordenador,
menos problemas dará un sample virtual a la hora de reproducir una secuencia que hagamos con muestras, con programas de sampler. Bien, era importante hablar de él, pero hay otros factores mucho más interesantes que debemos ver ahora. Si ha habido un componente mítico de los samplers, quizá ese sea el convertidor analógico-digital, digital-analógico. Por una sencilla razón, este dispositivo interno es el que convierte la señal analógica que grabamos y recibimos en el sampler para muestrear en datos digitales que pueden ser entendidos por el sampler. A mayor calidad de ese convertidor analógico-digital, analógico, quizá ahí es donde radique el tema de la mayor calidad a la hora de tener buenas muestras y por lo tanto lo que le daba la categoría a un buen sampler. Ese sin duda era el convertidor AD/DA. Como todos, todos sabréis, y si no, este es el motivo del curso, este aparato era el que se dedicaba a esa función, convertir lo que le llegaba al sampler, lo que le entrábamos por línea o le entrábamos por micro, y lo convertía en una forma de onda, en un fichero de audio, en una muestra de audio. También a su vez tenía la opción de, al convertir de digital a analógico, de que todo ese sonido muestreado, todas esas muestras luego salieran por la salida de audio del sampler con una mayor calidad. Ese era el objetivo tanto de músicos, usuarios de sampler, como de los técnicos de sonido, que eran los que recibían lo que nosotros les mandábamos por esos samplers. Es decir, tanto los unos como los otros deseábamos una mayor calidad de sonido, tanto en el sampleo como en lo que es la reproducción. Tanta importancia se le ha dado al convertidor analógico-digital que incluso ha habido marcas especializadas en crear este tipo de aparatos. Os explico. Un convertidor analógico-digital a día de hoy está al alcance de todos. Vosotros mismos, en vuestro teléfono móvil, tenéis un convertidor analógico-digital. De forma que lo que habléis por el micrófono de vuestro teléfono, ese convertidor lo convierta en sonido digital y pueda ser transmitido por las ondas telefónicas y por los repetidores de vuestras compañías de telefonía que os dan servicio. Bien, por supuesto, como en todos los aspectos casi de la vida, la calidad ha sido reservada para lo mejor. Es decir, existen convertidores desde 5 euros y existen convertidores de 5.000 euros. Por ejemplo, la casa especializada en convertidores analógico-digitales de toda la vida siempre ha sido la famosa marca Apogee, que son los que han creado la mayoría de los convertidores durante toda la vida, los convertidores más fiables y con mayor calidad. Efectivamente, a unos precios completamente desorbitados, pero el que quiere calidad tiene que pagarla. También por eso os podéis encontrar
en el caso famoso de los samplers virtuales, que esa faceta del convertidor analógico digital se ha relegado a la propia tarjeta de sonido o al propio interface audio MIDI que utilizáis para entrada-salida MIDI o entrada-salida de audio. Por supuesto que a mayor calidad, más caro. Por eso existen interface MIDI audio de 100 y poco euros y los hay de 2000. En general, el caso de los convertidores analógico-digitales siempre ha sido un tema como muy sagrado para ciertas élites del mundo del audio, entre ellos técnicos de sonido, productores afamados. Incluso hasta el punto de que el mismo interface audio, el propio convertidor analógico digital de Avid, o sea, de Pro Tools, había algunos, yo los he visto, algunos técnicos de sonido y algunos estudios, que en vez de utilizar el propio convertidor AD del Pro Tools, compraban Apogee y sustituían el Avid por el Apogee por una cuestión de que les gustaba más cómo convertía el audio. Simplemente eso, siempre ha sido ahí un caballo de batalla el tema de los convertidores analógico-digitales dentro del mundo de los samplers. Ahora, como ya os vengo diciendo, el tema de los samplers virtuales ahora ya depende del ordenador. Y como os decía hace un momentito, ahora ya ese convertidor analógico-digital, digital-analógico depende de la tarjeta de audio. Podéis tener una Sound Blaster de 50 euros que tendrá unos convertidores muy básicos. O podréis tener otro tipo de interface MIDI audio donde los convertidores sean de mayor calidad, por ejemplo, de los que fabrica Focusrite. Todo también es cuestión de lo que quieras gastar. Antiguamente, como tú comprabas el sample y ya te venía con esos convertidores, pues te tenías que quedar con ellos. Por eso te comprabas un sampler caro para tener un buen convertidor analógico digital. Bueno, pues a día de hoy, ya te digo, pues depende del ordenador. Si vais a muestrear en el ordenador, ahora todo depende de la tarjeta gráfica. ¿Vale? Pero que sepáis que ese ha sido uno de los principales caballos de batalla de muchísima gente durante toda la vida desde que aparecieron los samplers. El famoso convertidor analógico-digital, digital-analógico. Bien, otro de los famosos caballos de batalla de los samplers, sobre todo durante la primera época de la aparición de estos, fue el tema de la memoria interna, es decir, la memoria RAM, la que utilizaba el sampler para guardar todo lo que le introducías mediante disquete, micrófono o por cualquier otro método y poder tener el programa con sus muestras almacenada en la memoria del aparato. Sabéis que, bueno, ya os dije que en los primeros tiempos, años 80, 90, el tema de la memoria era bastante escasa, no estaba tan desarrollado como hoy. Y por consiguiente, además, era muy cara. Los primeros samplers que no fueran Synclavier, ni el New England Digital, Synclavier, o el Firelight CMI, venían muy cortitos de memoria. Tampoco hacía mucha falta porque las frecuencias de muestreo y la resolución de muestreo solían ser bastante bajas, con lo cual los archivos de audio tampoco pesaban tanto, ¿no?
como una muestra hecha a 96.000 kHz y a 24 bits. Echad un vistazo al capítulo anterior y veréis las resoluciones y las frecuencias de muestreo que traían estos aparatos. En la medida que fueron subiendo de estos valores, los samplers tuvieron que darle la opción al usuario de tener configuraciones más altas de memoria. Ojo, no todos los samplers eran expandibles. De los primeros samplers que aparecieron que sí se les podía ampliar la memoria interna, la RAM, fueron el Akai S1000 y el Yamaha ETX. Estos fueron de los primeros que se le pudieron ampliar memoria, pero estamos hablando de que a lo mejor venían, como por ejemplo el S1000, que venía con una configuración básica de 2 megas de RAM solamente. El máximo que se podía expandir la memoria era a 8 megas. Y la tarjeta de ampliación de memoria era carita. Estábamos hablando de aproximadamente unos 600 euros, unas 100.000 pesetas, creo recordar que costaba la ampliación de memoria. Vuelvo a repetir, con esas configuraciones de resolución y de frecuencia de muestreo tampoco nos íbamos muy justos, pero a la hora de muestrear algo más largo o simplemente muestras de alta calidad con sobremuestreo, es decir, nos quedábamos muy cortos. Habría que andar siempre ajustando ahí para que nos cupiera todo lo que en la memoria, todo lo que necesitábamos de ese programa. Bueno, sí, a veces que se pasaba mal intentando que todo te entrara en la memoria. A día de hoy volvemos a lo mismo. Todo esto ya lo lleva el ordenador. El ordenador tiene una RAM, estamos hablando de gigas y de algún que otro tera, con lo cual expansiones de memoria no nos van a hacer falta, porque el ordenador ya viene completito ya de memoria RAM interna para poder almacenar todos esos bancos de sonidos. Estamos hablando de bancos de sonidos que algunos comerciales, como los que se fabrican para Kontakt, o se hacen para Kontakt. Estamos hablando de que algunas de estas librerías, de cuerdas, de orquesta, de voces, de maderas, metales, algunas, o incluso los pianos, algunas ocupan ya 4 gigas, simplemente un piano o unas cuerdas, 4 gigas. ¿Dónde están los 8 megas del S1000? Madre mía, cómo ha cambiado todo. El tema de los samplers virtuales ha dado un vuelco a ese problema que teníamos los usuarios de samplers, de memorias un tanto escasas. Bien, otra parte importante del sampler puede ser la pantalla, el screen. Porque es la única manera de comunicación entre el sampler y nosotros. ¿Para qué nos servía? Pues primero para saber y darle la orden de cargar y borrar el programa que necesitábamos cargar y borrar de la memoria cuando no nos hacía falta, para configurar ese programa, MIDI, canal MIDI, etc. Y también para editar las formas de onda, las muestras, e incluso para darle la orden de samplear cuando utilizabas una fuente externa, o por línea o por micro. Al principio estas pantallas, pues eso, eran muy
muy escuetas, eran alfanuméricas nada más. Todo el tema de edición, había que hacerlo de oído, perfectamente, de edición de muestra me refiero, cortar silencios al principio, al final, el endpoint, el start point, el endpoint, y todo esto había que hacerlo de oído, porque las pantallas eran eso, alfanuméricas. Uno de los puntales fue cuando S1000 incorpora un display que además permite ver y hacer zoom a la forma de onda para poder editarla. Ya no solamente el start point, el end point, sino algo más complicadete que veremos en este curso, que es el loop, hacer un loop a una muestra. Bueno, pues quizá con la aparición de este tipo de pantallas como la de S1000 se ayudó muchísimo a lo que es, ya os digo, la edición de muestras. Fijaros si antes era complicado. Os voy a poner un ejemplo de un programa que se hizo para ayudar y para paliar este problema de las pantallas alfanuméricas, que incluso para ayudar en esta materia, como os digo, la casa Steinberg, la diseñadora y fabricante del famoso Pro 24 y del no menos famoso Cubase, diseñó un programa para Atari ST, imaginaos de cuándo es, llamado Avalon, que tenía la capacidad de que el sampler al que estuviera conectado pudiera mandar la forma de onda de esa muestra al programa, y desde esa pantalla del Atari ST poder editar ese tipo de cosas, endpoints, start points, loops y otras funciones como normalize. Bueno, ese siempre ha sido un poco el handicap que tenían los primeros samplers, esas pantallitas. Ya os digo que a partir de la aparición de las pantallas gráficas, de los LED gráficos estos como el de tipo S1000, todo mejoró y ayudó mucho a lo que es la edición. Pero costó llegar ahí, costó. Por eso digo que es importante, un aspecto importante del sampler, la pantalla, lo amigable que es o no, puesto que es tu medio de comunicación con el aparato. Bien, pues hay otros dispositivos importantes dentro de un sampler que son precisamente los que le añaden el audio, que es la materia con la que trabaja el sampler. Los dispositivos de entrada de audio, tanto de muestras como de programas. Os recordaréis que en el capítulo anterior os dije que el sampler es el único instrumento musical que no suena por sí mismo. Hay que introducirle audio en su memoria, sonido. Bien, la manera de introducir el sonido en un sampler es bien diferente. La manera más simple, más básica, ya sabéis, es sampleando. Es decir, conectando un cable jack a su entrada de audio y poniéndolo en grabación, viniendo de una fuente que puede ser un CD, otro sintetizador o lo que sea. O bien, en el caso de los samplers que lo tienen, por XLR, cable de micro, mediante un micro, hablando directamente, el sampler recibe esa locución que habéis hecho con un micrófono y la almacena en la memoria. Esa es la manera más básica de trabajar el audio en un sampler, es decir, introduciéndolo tú mismo. Esto es útil en el momento en que tú quieres crear un banco, o sea, un programa, una serie de sonidos, introducir sonidos para crear un programa y poder trabajar con algo que tú quieras hacer, que tú mismo
hayas creado. También es un poquito el motivo también de este curso, que aunque a lo mejor no tenés pensado hacerlo, nunca viene mal saberlo cómo se hace, cómo se samplean unas muestras, cómo se editan unas muestras y cómo se elabora un programa para que esas muestras estén ordenadas. Bien, la otra opción es la que incorporan, por supuesto, todos los samplers, que es el cargar los sonidos mediante otros dispositivos externos, por ejemplo, disquetes. Recordaréis del capítulo anterior, por ejemplo, que os comenté que Emulator 2 seguía funcionando en aquella época con los disquetes de 5 1/4, que ya por esa época, bueno, pues empezaban a ser un poquito obsoletos, aparte de lo delicados que eran de cartón prácticamente. Bueno, ya los samplers un poquito más modernos incorporan los disquetes de 3 y de 3,5, los famosos floppy disk, que almacenan los floppy disks. Los floppy disks te almacenan las muestras y te almacenan el programa que coordina esas muestras, ¿vale? No solamente eso, sino que además cada casa fabrica sus propias librerías de sonidos para uso y disfrute de cada propietario de esos samplers. Por ejemplo, de las librerías más conocidas y más famosas que existen son las librerías de Akai. Las librerías de Akai en un principio venían con formato para S900 y luego creo que también venían para formato S1000. Venían en floppy disk, de disquete de 3,5 y eran de las más conocidas. El problema está que, claro, esas librerías eran escasitas, lo vuelvo a repetir, eran aptas para la memoria que traían estos aparatos y punto, ¿no? Y aparte el engorro de que la lectura, la carga de sonidos, de muestras y de programa, desde floppy disk ya os dije que era un tanto lenta. A lo mejor en estudio no, pero imaginaros en un escenario, donde a lo mejor tenéis que cargar 2 disquetes de un piano, el público esperando y los disquetes cargando. ¡Qué bonito! Bien, para solucionar este problema se crearon, os dije, procedimientos externos. Por ejemplo, Akai dotó a su S1000 de una tarjeta opcional, también había que comprarla, e instalable en uno de los slots de la placa madre, de una tarjeta con sistema SCSI, que era un protocolo de comunicación para pequeñas computadoras que era lo más rápido en cuestión de carga en ese momento. ¿Y qué podías conectar ahí? Pues podías conectar un disco duro externo, de forma que las librerías que tú tuvieras o los sonidos no pudieras tener otra opción, aparte de almacenarlo en floppy disk, lo pudieras tener en ese disco duro externo, conectado por SCSI. Esto ayudaba muchísimo en aquella época por una sencilla razón: tenías casi toda tu librería buena en ese disco duro externo, y no solamente eso, la carga era muchísimo más rápida que con el formato de floppy disk, lo cual te permitía utilizar un S1000 en un escenario y el cambio de sonidos de un tema a otro era pum, visto y no visto. Eso ayudó muchísimo a poder utilizar ese tipo de samplers en un escenario en tiempo real. Otra opción que se le dio al sistema SCSI era el de utilizar CD-ROM externos, lectores de CD-ROM externos. ¿Por qué? Porque empezó a surgir
una variedad enorme de librerías diseñadas para Akai S1000 que se consideraban en aquella época las mejores que se hacían para sampler. Siempre se ha dicho que las mejores librerías para samplers se han hecho en formato Akai CD-ROM. Bueno, pues claro, dispositivo, tarjetas CASI al ordenador, instalación de una tarjeta CASI al ordenador y CD-ROM externo para que esos CD-ROMs poder cargarlos en el S1000. Bien, de siempre los samplers en esa medida han evolucionado en función de las necesidades creadas por los músicos, ¿no? Bien, esa era la manera de poder cargar sonidos en un sampler cualquiera, puesto que los samplers necesitan sonido para sonar, audio y todo encajado en un programa y bien editado. Esa era la manera, o vía entrada de audio, o vía disquete, o vía SCSI. Bueno, y por finalizar este repaso, nos quedaría por ver, dentro de la arquitectura de un sampler, lo que son justo lo contrario de lo que acabamos de ver, los dispositivos de salida de audio. Dispositivo de salida de audio no es otra cosa que lo que es la salida de audio, lo que sale el sonido que sale del sampler hacia la fuente que lo queramos dirigir, sea un magnetofón, sea un amplificador, sea un mezclador, sea lo que sea. Este depende directamente, como os imaginaréis, del convertidor, en este caso digital analógico. Y bueno, también en función de la calidad del mismo, pues unos samplers eran más apreciados que otros, ¿no? Al principio estos samplers traían solamente una salida mono de audio. Con el tiempo se le añadió la salida estéreo, LR, pero os podréis imaginar, y os pongo en un caso concreto, donde este tipo de configuraciones se quedaban muy cortas. Os pongo un ejemplo. Imaginad que habéis programado una base de batería en el sampler, es decir, con un programa que tiene pues una muestra de bombo, una muestra de caja, una muestra de charles, de hi-hat, dos muestras para los dos toms aéreos, la muestra de tom base, un sonido de ride y otro de crash. Son 8 muestras, son 8 elementos, 8 instrumentos que tiene la batería. Y ahora imaginad que queréis o teníais que volcar todo eso en pistas separadas en un magnetofón de cinta, sea analógico o digital, o en un sistema multipista digital como pueda ser Pro Tools. Claro, al ir soltando muestras y grabaciones de uno en uno, grabar una batería con 8 instrumentos requería 8 pasadas. Una pasada para grabar el bombo, otra pasada para grabar la caja, etc. Todo esto, claro, imaginaros sincronizando ordenador y sampler con multipista, sea de cinta o sea de software. Por sistema, el mejor que ha habido, el sistema Sente, por código de tiempo. Una pérdida de tiempo, ¿verdad? Hasta que fabricantes como
entre ellos por supuesto Akai, ya empezaron a añadir a sus configuraciones de samplers en el panel trasero, aparte de la salida LR, la salida estéreo, empezaron a configurar patrones de salidas de 8 salidas independientes, es decir, el canal estéreo, LR, más 8 salidas independientes. ¿Qué ganábamos con eso? Pues que el grabar una sola canción, para grabar una batería de una sola canción, no hacía falta hacer 8 pasadas para grabar en cada pasado un instrumento. Se podían soltar los 8 instrumentos a la vez y grabarlos a la vez, separados por salidas independientes a canales del magnetofón y de la mesa independientes. Una verdadera revolución en el mundo, sobre todo de los estudios de grabación. E incluso para directo también se ha usado. Imaginaros que en vez de ser instrumentos de batería son percusiones, por ejemplo. Cada percusión se puede lanzar por un canal independiente y tener control suelto a esa pandereta, a ese shaker, a esa clave, a esos bongos o esa conga. Bueno, pues esa fue otra de las revoluciones de los samplers. Vuelvo a repetir, a día de hoy con el mundo de los ordenadores, los samplers virtuales, eso ya no hace falta porque ya te lo configuras tú en tu propio secuenciador para grabar. Incluso puedes grabarlo todo junto y separarlo vía pistas, vía notas MIDI. Lo puedes separar vía notas MIDI, no hace falta que andes grabando sesiones. Directamente puedes puedes grabar toda la batería entera y asignar por notas MIDI para que luego se pare bombo de caja y de charles y de tonos y de platos. Luego ya se grabará en audio por separado, pista por pista. Pero bueno, es como se hace ahora. Antiguamente esto era una ventaja. A día de hoy es parte del día a día en un sampler virtual. Y bueno, que yo sepa, partes importantes del sampler están vistas todas. Hasta aquí. Bueno amigos, pues hasta aquí este capítulo dedicado a la arquitectura del sampler. Espero que os haya sido muy didáctico, os haya abierto un poquito los ojos sobre cómo funcionan los samplers, sobre todo los antiguos, bueno, y también aplicarlo a los virtuales, ¿no? Realmente prácticamente hacen la misma función. En el próximo capítulo nos vamos a meter en algo que creo que estáis todos deseando ya, que es el mundo digital. Vamos a empezar a ver el tema de muestreo, sobre todo el capítulo dedicado a frecuencias de muestreo y a resolución en bits. ¿Qué es todo este galimatías de frecuencias de muestreo y de los bits de profundidad? Bien, pues esto ya lo veremos en el siguiente capítulo con tranquilidad y bueno, nos vamos a ir metiendo un poquitito más en los oscuros secretos del muestreo, por decirlo de alguna manera. Pues nada, amigos, muchísimas gracias. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, me escribís abajo y me decís la duda que tengáis y yo os contesto lo antes posible. Recordad, mi nombre es Daniel de la Fuente y esto es Samplers y Muestreo. Hasta la próxima.